tema que vamos a hablar hoy es pensando en la eternidad. Y con el fallecimiento de mi papá, gracias a Dios él está con Cristo porque él recibió a Cristo hace algunos años antes y sé dónde él está ahorita. Pero hubo un proceso donde Dios fue trabajando con el corazón porque Dios quiere que pensemos en la eternidad. Porque la tendencia del mundo es hacerte materialista y todo enfocado en lo de aquí abajo. Y no le interesa, no le importa lo más allá, lo después de la muerte. ¿Qué pasa? Y Dios fue despertando a mi papá hasta que él estuvo listo entonces un día para recibir a Cristo. Y de hecho lo hizo. Pero la primera vez cuando mi hija preguntó a mi papá hace un año atrás, ¿cómo fue la primera vez que él quedó convencido que Dios existe? Para que después de eso él pudiera más adelante aceptar a Jesús. Pues fue un día que estábamos en la hacienda de mi abuelo. Yo, mis hermanos y mis primos estábamos en un río que tiene ahí abajo, un río. Y estábamos todos nadando ahí en ese río. Y sobre el río había una rama de un árbol del grosor de una persona que cruzaba hasta la otra margen del río. Y nos gustábamos jugar ahí porque era un lugar que no era muy hondo y tenía la sombra de ese árbol. Y mi papá estaba en un pueblito a media hora de distancia con mis tíos y otros amigos ahí tomando tequila, cerveza, se llenando la cara y contando chistes y toda esa cosa que usted sabe que ocurre, fumando ahí todo en un bar. De repente, mi papá paró así, asustado, y se levantó de la silla y dijo, tengo que ir a salvar a mis hijos en la hacienda. Y nadie entendió qué está pasando, ¿no? En aquel tiempo no había celular ni nada de eso. Y él dice, lo siento, tengo que salir. Y él dice que eso no sucede. Cuando tú estás ahí hasta que caiga. Y él entró tenía un Beetle, un Volkswagen Beetle, entró y dio todo lo que tenía en ese coche. ¡Bum! Hasta que llegó en la hacienda. Y corrió a la cocina, mi mamá estaba ahí haciendo una deliciosísima comida en un horno de leña, ¿verdad? ¿Y dónde están los niños? Están ahí con los primos tomando un baño en el río. Y mi papá corrió hasta allá. Él decía que algo es como una mano que lo empurraba, que lo guiaba. Él dice que no sabe explicar, es como que una fuerza mayor que lo llevaba hasta ahí. Y finalmente él llegó, y ahí yo me acuerdo de eso, porque yo tenía como unos 10 años de edad. Yo me acuerdo cuando mi papá llegó ahí, porque yo estuve ahí y vi todo eso. Y él primero estuvo buscando dónde está la culebra, porque ahí de vez en cuando daba esas pitones por ahí, ¿no? Entonces estaba, quizás esa cosa que me trajo aquí fue porque hay una serpiente escondida. Y él empezó a buscar con un palo y no encontró. Y él quedó parado ahí nos mirando algunos minutos más y de repente empezó un viento. Y ese viento fue quedando un poquito más fuerte y empezó a escuchar ruido. ¡Crack! ¡Crack! Y yo escuché también porque yo estaba ahí. Pero nadie sabía de dónde venía. Hasta que se puso más fuerte el viento. Y ahí empezó, crack, crack, crack. Entonces ahí mi papá vio que esa rama del árbol que cruzaba el río se estaba quebrando. Ahí mi papá dio el grito, fuera del agua todos ustedes. Y fue el tiempo que mi papá gritó que brincamos para afuera y cayó esa rama. Iba a matar a todos. Yo, mis 3 hermanos y algunos primos que estábamos ahí.
Era pesada, era del grosor de una persona la rama, es un árbol gigante y bien extenso, hacía sombra como todo el espacio de ese auditorio. Iba a aplastarnos y ahogarnos en el agua. Entonces, en ese día, mi papá se dio cuenta, existe un Dios, ese Dios es bueno, Él quiere salvar y Él sabe el futuro. Dios sabía que habían 4 hijos pastores que iban a salir de ahí. ¿Sabe? Yo no sé cómo es que el diablo sabe anticipadamente cuando Dios tiene un plan especial en la vida de alguien. Y trata de eliminar esas vidas. Alguien en esa familia estaba orando. Y Dios proveyó salvación. Había algunos ahí de mis parientes que creían en el Señor y que oraban. ¿Sabe? Esa es la diferencia cuando tú te levantas para orar por tu familia, para creer en la salvación de Dios. Dios empieza a guardar. Y pasó otras cosas parecidas, fueron como 3 veces que sucedió así bien fuerte, que llevó a mi papá a salir de ser un escéptico a ser alguien que cree que Dios existe. Pero faltaba la revelación de Jesús para que pudiera arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para ser salvo. Y aquí está la promesa de Jesús en Juan 11, 25, 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cuántos creen esa palabra? Entonces, un aplauso al Señor Jesús, porque es promesa de Dios para ti y para su familia. Pero ¿cómo está el mundo? ¿Sabe? Todos quieren vivir eternamente. ¿Y cómo hace el mundo? Ese mundo que está afuera, que no cree en Dios, no conoce a Dios, pues confían en ¿qué? En pociones mágicas, en promesas de espíritus que hacen pactos de sangre, que prometen que te vas a vivir más, que no vas a morir, puras mentiras, ¿verdad? Y otros están creyendo en avances tecnológicos, el transhumanismo, la mezcla de la carne humana con el robótico para hacer ese transhumanismo, esa mezcla que va supuestamente a hacer que el hombre viva más. Y ahora poco tiempo que China conmemoró sus 150 años, conmemoró 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estaba el presidente de Rusia y de China, estaban caminando juntos y estaba abierto su micrófono y los reporteros, la gente de ahí escuchó lo que hablaban. Y estaban hablando de eso, de que los avances tecnológicos van a hacer que el hombre pueda llegar a vivir 150 años. O sea, el ser humano siempre está buscando la eternidad, tener vida eterna, pero no están buscando en la única fuente autorizada por Dios, que es Jesucristo. Están buscando en la magia, están buscando en la ciencia, están buscando en todos lugares, menos en Jesucristo. Jesucristo dijo: yo les doy vida eterna. Entonces, si tú quieres vivir eternamente, porque ese cuerpo material se termina, pero Dios prometió que nos va a dar un cuerpo glorificado, que es superior a ese cuerpo que tenemos ahora. El cuerpo glorificado, que es el cuerpo que Jesús tiene ahorita, porque Él resucitó. Él fue el primer hombre que resucitó de los muertos. Entonces, con un cuerpo glorificado, en ese cuerpo puedes hacer todo que hace un ángel y casi todo que hace ahorita con tu carne. Eso es tremendo. Eso es lo que nos aguarda. Nos espera una vida eterna gloriosa. Por eso que tenemos que entender que nuestra fe y esperanza
tiene que estar en Jesucristo. Pero no hay solamente gente que está preocupado. Es bueno estar preocupado con el futuro en el sentido que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a poder vivir eternamente? Es bueno saber eso, pero es mejor saber la fuente correcta para no buscar en lugares equivocados que solo van a mentir y no pueden darte lo que uno quiere. Y hay también millones de personas en todo el mundo, que no les importa un comino el día de mañana. Nomás quieren vivirlo ahora, los placeres de ahora, y no les importa consecuencias futuras ni nada que va a venir. Hay muchísima gente así, que no les importa. Se burlan del porvenir, se burlan de la muerte que va a llegar a todo ser humano, la muerte física. Pero, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje de Dios para esa gente que vive sin importarse con tu futuro, con la eternidad que te espera? Vamos a ver aquí. Lucas 12, versos 18 a 20. Y el hombre rico dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Ah? Y diré a mí misma, a mi alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Viva la vida loca. ¿Ah? Tienes de todo, tienes dinero, tienes salud, tienes todo. Pero Dios le dijo, Dios le dijo, ¿ah? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre no sabía que el día de su muerte iba a ser hoy en la noche. Y él solo se preparó con las cosas materiales. No le importó la eternidad con Dios o sin Dios. Por eso Jesús contó que para Dios es un necio la persona que anda corriendo atrás del dinero y acumulando riquezas, y no tiene tiempo para congregar, para orar, para leer la Biblia, para orar al Dios creador vivo. No tiene tiempo ni para la propia familia que tiene, y se preocupa, y Dios llama a esa persona ¿de qué? De necio. Porque no se preocupa con la eternidad, con lo que va a ser de tu alma, que un día va a estar delante de Dios. Tremendo eso. En Eclesiastés 7, versos 2 y 4, dice así: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa del placer. ¿Sabe qué quiso decir? Mira cómo la manera que Dios piensa es totalmente diferente de la manera que la gente piensa. La gente piensa que el mejor lugar es el lugar de la parranda, de la fiesta, donde están ahí tomando y chismeando y prostituyéndose y viviendo la vida loca. Ese es lo bueno. La casa del luto, el velorio, no, eso no. Pero Dios está diciendo que espiritualmente hablando es mejor que estuvieran ahí en el velorio dándose cuenta de qué es lo que los espera a todos. Y que hay que enmendar el corazón. ¿Sabe? Ahí te das cuenta de la realidad. Que esta vida aquí es pasajera. En Proverbios dice
que nuestra vida aquí es como un vapor. Ahorita está, mañana ya no está. Lo más importante, hermanos, no es correr atrás de las cosas materiales, amar el dinero sobre todas las cosas y estar loco buscando los placeres. Lo más importante es que tú puedes estar listo para pasar la eternidad con Dios cuando llegue la hora que van a pedir tu alma. Ese es lo más importante. Toda la riqueza que uno logró se va a quedar aquí. No llevas nada. ¿Qué va a llevar? Su fe y sus obras. Es lo único que tú vas a llevar. Y si no hay esta fe verdadera delante de Dios, vamos a ser juzgados y condenados. Entonces, ¿de qué sirvió que vivió 40, 50 años en el lujo, en el placer, y luego vivir toda la eternidad sin Dios? ¿Cuál es mejor? Vivir la eternidad con Dios. Entonces, ahora mientras estamos vivos, hoy es el día que Dios quiere que tú enmiendes tu corazón. Porque hay muchas personas que, aunque están viniendo a la iglesia, que se dicen cristianos, pero sus corazones todavía no están. Y mi preocupación es esa, porque eso es lo que yo me preocupé con mi papá. Que cuando llegara la hora, él realmente estuviera en Cristo. Y no solamente hubiera sido una persona religiosa. ¿Dónde tú estás parado? Ese es el propósito de ese mensaje. Que el Espíritu de Dios te diga, te muestre dónde tú estás parado. Para que tú puedas realmente estar en Cristo y no solo estar en una religión cristiana. Porque la gente que de verdad está en Cristo muestra frutos de ese arrepentimiento. La gente que está solo en la religión, en la iglesia, pero no está en Cristo, se les hace difícil todo lo que es de Dios. Es difícil venir a la iglesia, es difícil orar, es difícil hablar de Cristo a la gente, es difícil ofrendar, es difícil ayudar en la casa de Dios, es difícil ser discipulado. Todo lo que es del reino de Dios les es demasiado costoso. Eso me muestra que no hubo una conversión. Lo que hubo fue solo un cambio de religión, algo a nivel emocional, como multitudes que seguían a Jesús, pero cuando llegó la hora, todos lo abandonaron. Solo quedó aquellos que realmente creían de verdad. Todo lo demás era emoción religiosa. Por eso que yo espero que Dios esté hablando a tu corazón para que usted pueda estar seguro que si mañana te toca el día, tú vas a estar con Él. Fuerte, ¿no? Mira tu mano ahí, tu brazo. Mira tu pancita. Todo eso está dando un mensaje a ti. Me estoy yendo. Nuestro propio cuerpo nos está avisando, me estoy yendo, ¿qué vas a hacer cuando yo me vaya? ¿A dónde vas a estar, almita, después que yo cuerpo me vaya? Se está expirando. Todo es así, hermanos. Tenemos que estar preparados y entendidos de dónde estamos parados, porque la muerte, que significa separación. Muerte no es aniquilación, no es exterminio, no es dejar de existir. Muerte es separación. Cuando uno muere, uno fue separado de esta vida material y se fue a la vida espiritual. O sea, la vida sigue. No se extinguió. Te voy a decir algo. Usted va a vivir eternamente porque Dios te dio un espíritu. Pero tienes que decidir dónde vas a pasar la eternidad. Si es con Dios o si es sin Dios.
Esa es la cuestión que queremos examinar aquí hoy. La muerte es un portal para lo que viene. Aquí en Hebreos 9:27 dice así: de la manera que está establecido, ¿quién estableció? Dios. A los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Inmediatamente el juicio. Con ese texto ya eliminamos aquí la falsa doctrina de la reencarnación, que el hombre muere, nace un montón de veces y se va purificando su karma. Esas doctrinas malignas que no son bíblicas. También la doctrina católica del purgatorio, no hay espacio para ir porque muere solo una vez y ya viene el juicio. La Biblia no habla nada de purgatorio. ¿Cuál es el juicio? Murió con Cristo, murió salvo, vas al paraíso. Murió sin Cristo, vas al infierno. Ya viene el juicio inmediatamente luego después que mueres. Así es la cosa. ¿Y por qué uno muere? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿cuál es la paga por sermos pecadores? Que morimos físicamente, y si no tenemos a Cristo vamos a morir, o se está separado de Dios espiritualmente en el lago de fuego, en el infierno. Pero si estamos en Cristo, tendremos vida eterna en la presencia de Dios, en la bendición, en el cielo. Amén. Entonces, eso es muy importante saber eso, porque mucha gente cree que no es pecador, o que ¿por qué tengo que morir? No, porque todos pecamos, y ese es el pecado, es la paga del pecado, la muerte. Y la gran pregunta es esa: ¿dónde pasarás la eternidad? Dios nos revela en su palabra que solo hay dos destinos eternos para el hombre. Y hoy es el día que tú debes escoger cuál será tu final. Pues uno de ellos, lo que hablamos, es el infierno y después lago de fuego. Vamos a ver. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Al fuego qué? Eterno, no es fuego temporal. No es fuego por un rato, como si fuera un purgatorio, no. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego eterno Dios no creó para que el hombre estuviera ahí, creó para los demonios y el diablo. El hombre está yendo ahí porque quiere rechazar a Dios al igual que el diablo rechazó. Lucas 16, verso 22-23. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es un tipo del paraíso. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno, ¿dónde? En el infierno alzó sus ojos y estando en tormentos. Entonces ahí no es parranda, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero ir al infierno porque va a tener mucha mujer bonita y parranda y de vida. Mucha gente piensa así, ¿verdad? No, es un lugar de tormento eterno. Eso es lo que es el infierno. Y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Esa historia Jesús está diciendo que existen dos lugares para donde uno va después que muere. O el lugar de delicias del paraíso de Dios, o el infierno. Lugar de tormento eterno. Apocalipsis 20, del verso 14-15. Y la muerte y el infierno fueron lanzados dentro del lago de fuego.
Esta es la segunda muerte, o sea, la muerte espiritual, la separación total de Dios. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Qué es lanzar? Sí, ¿no? Como uno está lanzando una basura. La gente que no quiere a Dios, que no quiere a Jesús. Ah, no, que iglesia que nada, que orar que nada, que Jesús que nada. Vamos a hacer plata, vamos a tomar, vamos a prostituir, vamos a usar drogas, vamos a hacer eso, aquello. ¿No? Esta gente será lanzada dentro del lago de fuego. ¿Sabe? Yo no quiero estar ahí. Entonces, la única manera es a través de Jesucristo. Que uno tiene que arrepentirse y creer que Jesús murió en la cruz. En la cruz Jesús recibió el juicio, la condena que nos tocaba a nosotros. Y si nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él hizo y lo aceptamos en nuestro corazón, Dios toma eso y nos perdona por la sangre de Jesús. Y también hay otro lugar que es el paraíso. Lucas 23, 42, 43. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, dijo el ladrón que moría ahí al lado de Jesús en la cruz. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Eso se llama la gracia de Dios en Cristo. El perdón de Dios, la salvación que no merecemos, la salvación que no tuvimos que obrar para obtenerla. Tuvimos solo que arrepentir y creer. Yo quedo pensando, ¿no? Ese ladrón en los últimos momentos de vida aceptó a Jesús. Jesús dice: hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y después que murió y su alma fue al paraíso, en aquel mismo día, porque Jesús dijo que era en aquel mismo día. Yo creo así, aquel hombre entrando por las puertas del paraíso, y quizás ángeles vinieron a recibirlo, y preguntó: ¿dónde congregabas en la iglesia? No congregué en ninguna iglesia. ¿Y te bautizaste? Tampoco. ¿Y qué hacía? Robaba a la gente. Y usted regresó lo robado, no tuvo tiempo. Y la gente que usted ofendió, usted pidió perdón, no tuvo tiempo. Entonces, había un ángel mexicano: ay caray, entonces ¿cómo llegaste aquí? Es porque yo acepté a Jesús y Él me perdonó. Eso se llama fe que salva. No tiene nada que ver con obras. Ahora, si estamos vivos, tenemos que hacer buenas obras porque hay un Espíritu Santo dentro de nosotros que nos va a impulsar a hacer buenas obras, pero no para ser salvo. Porque soy salvo, yo quiero hacer buenas obras. Ahora, si nunca hago buenas obras y digo que soy salvo, voy a dudar de tu conversión. Porque no estoy mirando los frutos de una conversión verdadera. Por eso es ese mensaje, pensando en la eternidad. Porque hay mucha gente que aún están dentro de las iglesias y están perdidos. Pues Judas era uno de los 12 de Jesús y estaba perdido. Jesús dijo: yo escogí 12, pero uno es un diablo. Jesús sabía que él no era nacido de nuevo, él no era verdadero. Él estaba engañando y siendo engañado. Y así hay muchos en las iglesias. Por eso, si sucede que hoy te van a pedir, ¿a dónde vas a estar usted? Por eso quizás Dios te permitió escuchar ese mensaje,
para que usted decida. Porque lo más serio es tu alma. Si usted fuera el único pecador de toda la tierra, Jesús hubiera venido a morir solo por ti. Ese es el valor que tú tienes. Dios te ama tanto que le hubiera venido a salvar solo a ti. Ese es el nivel de importancia de tu alma. Pero tú tienes que decidir a dónde vas a pasar tu eternidad. Y también vamos a leer Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo. El creyente tiene que estar consciente que somos ciudadanos del cielo. Nuestra patria no es de aquí, es del cielo. Qué tremendo eso, ¿verdad? Porque cuando tú estás consciente que tú eres ciudadano del cielo, usted va a vivir en esa tierra como un embajador de Cristo. Usted va a vivir en esa tierra bajo las leyes del reino de Dios, que muchas veces son diferentes de las leyes de los hombres. ¿Y a quién vas a obedecer? Las autoridades mandaron a Pedro callarse, ya no hable más de ese Jesús. Y Pedro contestó, más vale yo obedecer a Dios que a los hombres. Las leyes humanas son importantes desde que no esté en contra de las leyes de Dios, porque Dios es mayor que todo. Pero si uno no tiene conciencia que es ciudadano del cielo, no usufruye de las bendiciones de la autoridad que el reino de Dios te concede aquí en la tierra como hijo de Dios. Cuando tú estás consciente que tú eres un embajador de Cristo, un hijo de Dios, un soldado de Cristo, que tú eres un ciudadano de un reino que es superior a todos los reinos de esa tierra, entonces tú caminas en esa tierra como un príncipe de Dios y usas la autoridad que Dios te dio para echar fuera demonios, para quebrar maldiciones, para sanar a los enfermos y para dar testimonio que existe un Dios vivo y poderoso y que ama y que quiere salvar a todos. Eso es vivir consciente de tu ciudadanía celestial. También hay otro texto, 1 Tesalonicenses 4, versos 16 y 18. Porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí es cuando Jesús viene por su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a estar mi papá y mi mamá. Gloria a Dios. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con esas palabras. Ese es mi consuelo, que voy a rever mi papá y mi mamá en ese día. Pero yo les prediqué el evangelio. Yo oré por ellos. Por eso ahora puedo tener esa felicidad, ese gozo, esa esperanza. Porque hay algo que Dios quiere que hagamos para compartir el evangelio, para que más y más personas puedan estar ahí en ese día. Cuando sonar las trompetas, que se va a abrir los sepulcros. Los que murieron dentro del mar, dentro del río, van a salir de ahí. Dios sabe dónde está cada átomo. Los que murieron explotados de bombas, los que murieron quemados en los incendios de California, en las guerras. Dios va, y esa gente que murió en Cristo, murió salvo porque en vida creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados, recibieron a Cristo en sus corazones, pusieron su fe en Jesús, ellos van a resucitar y nosotros vamos a ser arrebatados en una velocidad de un parpadear de ojos, dijo el apóstol Pablo. Qué día glorioso. Y eso puede suceder hoy en la noche. Puede suceder mañana.
Por eso hoy es día de salvación, hoy es día de enmendar el corazón, hoy es día de hacer un concierto con Dios para que podamos estar ahí delante del Señor. Si quieres ir al infierno, no tienes que hacer nada. Ya estás en camino. Sigue su vida igual de siempre. Porque todos somos pecadores condenados. Ahí vamos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. El pecado separó el hombre de Dios. Y solamente Jesús puede hacer el puente que nos reconecta otra vez con el Padre. Por eso, ¿cuál es la religión única y verdadera? Jesucristo. Porque la palabra religión viene del latín religare, significa el que nos religa, nos reconecta con el Padre otra vez. Ese es Jesús. No es una religión, no es una iglesia, es Jesucristo. Entonces todos pecaron. Usted que es guapo, que me está escuchando, usted pecó también. Usted que cree que es buena persona, porque hace buenas obras, ayuda a los pobres. Sí, porque hay gente, por ejemplo, hay gente que, ya me dijeron, yo no necesito ir a ninguna iglesia porque yo estoy ayudando a los pobres. Salvación por obras. Lo que tú haces no puede comprometer tu relación con Dios y con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. La gente quiere decapitar a Jesús. Yo quiero solo Jesús, la cabeza, el cuerpo no. Imagina usted que es casado y decir a tu cónyuge, yo quiero solo tu cabeza y todo tu cuerpo, no quiero nada. No se puede eso. No reemplace la comunión con Dios con obras que usted esté haciendo. Las obras que hacemos es nuestro deber como cristianos. Pero no puede reemplazar tu tiempo de congregar, de buscar a Dios, de tener comunión con Él, porque ahí tú estás tratando de comprar tu salvación con tus bienes y con tus obras. Y así no funciona. Nada puede obstacularizar tu comunión con Dios y tu congregar en la iglesia, en la casa de Dios. Eso es Biblia. ¿Sabe? Por eso que mucha gente no recibe las victorias y conquistas que anhela, porque no obedece. No cree en lo que está escrito en la palabra. Quiere que las cosas sucedan a su manera y se olvida que Dios es Señor y Él determinó cómo debe ser y cómo funcionan las cosas. Por eso esa palabra, pensando en la eternidad, pensando en el futuro tuyo, pensando en el futuro de tus hijos, pensando en el futuro de su familia. Yo conozco gente que empezó a venir a la iglesia, Dios empezó a restaurar matrimonio, los niños empezaron a ser bendecidos, a aprender de Jesús en las clases. Todo empezó a sanar de enfermedades, empezó a liberar de demonios, empezó a romper maldiciones. De repente, manda un texto. Pastor, chao. Ya estoy en otro estado. ¿Qué pasó? No, es que me van a pagar $1 más la hora aquí. Eso es un caso real. Y se fueron. Todo lo bonito que Dios estaba haciendo se echó para atrás. En 3 meses ya estaban queriendo divorciar. Y los niños todos esparramados. El diablo entró y destrozó todo lo bonito que Jesús estaba haciendo en la vida de ellos. Porque más amó el mundo, más amó las cosas materiales que las cosas de Dios. No pensó en la eternidad. ¿Pensó en qué? En el dinero.
Por eso Jesús dijo a aquel joven rico, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Mamón, el Dios de la riqueza, y a Dios al mismo tiempo. O odias uno y ama a otro. No puedes, los dos juntos no pueden. Pero eso es lo que mucha gente quiere hacer. Quiere servir a las riquezas, al mundo, y al mismo tiempo quiere servir a Dios. No puede. El mundo no te va a dejar. Mamón no te va a dejar. Él va a venir con sus trampas, con sus cosas, con sus ofertas, para jalarte para el mundo, para que tú no congregues, para que tú no escuches la palabra, para que tú no ores, para que tú no leas la Biblia, para que tú no cuadres tu vida al propósito de Dios. Y empiezas a sufrir derrotas una tras otra. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas a su modo. No está pensando en la eternidad. Pero si quieres ir al cielo, necesita arrepentirse y poner su fe en Jesús. Para ir al infierno no hagas nada, sigue igual. Ya estás en la freeway del infierno, porque todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Pero si queremos vida eterna, si empezamos a pensar en el futuro, en la eternidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, pastor? Arrepentirse de sus pecados significa una conversión. Yo estaba yendo para acá y me di cuenta que aquí no es, me voy para ese lado que es para Dios. Y la fe en Jesucristo. Las dos cosas van juntas. Vamos a ver aquí, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hechos 3:19. Sin arrepentimiento, sin conversión, tu salvación es fake news, es falsa. Estás viviendo una religiosidad sin fundamento. Porque no hubo un arrepentimiento y no hubo una conversión. ¿Qué es conversión? Arrepentirse es cuando la palabra le pega y usted siente tristeza por haber pecado, por haber fallado. Ese es arrepentimiento. El deseo de nunca haber hecho eso. Y lloras en la presencia de Dios. Ese es arrepentimiento. ¿Y qué es la conversión? Que ya no vas para acá. Ahora vas en el camino de Dios. Entonces, vuestros pecados serán borrados por la sangre de Jesús. Porque la fe sin obras es muerta. La fe sin arrepentimiento, sin conversión, no cuenta para Dios. El diablo también cree en Dios. Pero el diablo es rebelde, no se somete, no obedece. No está alineado con Dios. Entonces, esa es la manera de que usted puede tener vida eterna. Pensar en la eternidad. Que usted se arrepienta, se convierta a Cristo. Y su fe, lógicamente, en Él. Ahí Hechos 16:31. Y les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que pasó con mi familia. Porque yo creí. Marcos 16, verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo es la confirmación de que realmente usted está en serio con Dios. Pero es el creer. El que no creyere será condenado. ¿Cree usted que Jesucristo es su Señor y Salvador? ¿Te has arrepentido o solo has cambiado de religión? Pero su corazón todavía no está con Cristo. Por eso se le hace tan duro las cosas de Dios. Hermanos, las cosas de Dios es pesada y dura para aquellos que no
no aceptaron, que no creyeron. Quiero un ejemplo. Una persona que es adicta a drogas y ama eso. Así era mi papá, él era adicto al cigarro y amaba fumar. Era parte de su identidad de hombre. Pero él se arrepintió cuando se dio cuenta que eso era pecado. En el momento que hay un arrepentimiento, se quiebra el poder del pecado. Y él puso su fe en Jesús, recibió el perdón de Dios. Pero una persona que está en el vicio ahí de las drogas y ama eso y está feliz con esa vida, y usted dice a esa persona que pare de usar esa droga, esa persona no va a poder, aunque quiera hacer caso a ti, no va a poder. No, pero yo prefiero así. No, yo no puedo, ya hice la lucha, ya. ¿Eh? Porque quien quiebra el poder del pecado es Jesucristo. Cuando hubo una decisión en el corazón de creer en Él y de dejar esa vida para atrás. Eso es lo que Dios está esperando, que usted, dentro del hoyo que tú estás, tú levantas tu mano y gritas, Señor, quítame de aquí porque yo no puedo salir de aquí. Pero yo quiero salir de aquí, sácame de aquí, perdóname. La mano de Dios va a venir y con el poder de Él te va a sacar de ahí. Así es como sucede. Puedes tratar lo que quieras y no vas a poder con sus fuerzas. Qué bueno que está tratando, pero no vas a poder. Porque el pecado es más fuerte que usted y el diablo también. Necesitamos arrepentir y clamar por Él. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, sálvame. Y Él va a escuchar su clamor. Fue así que Él salvó a mí, fue así que Él salvó a mi papá, toda mi familia y toda la gente que de verdad cree en Jesús. Y cuando Dios se sacó de ese hoyo, que usted sufrió toda su vida ahí, y el diablo te hizo trizas ahí dentro, ¿quieres regresar ahí? No. Pero si alguien quiere regresar, entonces yo voy a dudar de esa conversión. Porque ¿cómo es posible que quiera regresar a lo cochino? Eso creo que fue Pablo que dijo, la puerca lavada regresa al fango. Siempre fue puerca. Su naturaleza nunca fue de cordero, de oveja, puerca, lavada, perfumada, evangelizada, pero era puerca. Y el deseo de la puerca irresistible es entrar al fango. Es solo cuestión de tiempo, quiere regresar allá, se siente que es parte de aquello. Eso muestra que no cambió naturaleza. Y Dios quiere transformarnos de esos animales a ser una oveja de Cristo. Una oveja le gusta todo limpio, no le gusta nada cochino, no le gusta las cosas que el cerdo le gusta. Una oveja no tiene que hacer fuerza para no ir al fango. Simplemente ella siente asco. Ya ves cómo es diferente. Hay gente que está esforzando para ser salvo. Desiste, no vas a poder. Es por la fe. No es por el esfuerzo. Te vas a cansar, te vas a frustrar, se va a ir de la iglesia y no quiere más regresar. No, yo ya estuve ahí. Ya conozco. ¿No? Y yo ya hice la lucha. No pude. Eso no es para mí. ¿Cuándo se escuchó? Sí, no es porque tu naturaleza nunca cambió. ¿Y por qué no cambió? Porque nunca entendiste el evangelio, que tú eres perdido, pecador, condenado, que está listo para ir al infierno y que Dios está dando la oportunidad de ser salvo y tener vida eterna gratuitamente, simplemente porque arrepentirse y creer en Jesucristo. Ese es el evangelio, hermanos. Pensar en esas cosas es pensar en la eternidad. Cuando usted lee la Biblia te lleva a pensar en lo eterno.
¿Qué más? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la salvación es un don de Dios, es un regalo. Romanos 10, verso 9 y 10, es lo que tenemos que hacer. Y yo quiero hacer con todos ustedes. Por favor, ponte de pie. Los que están ahí nos mirando por internet. Mira lo que dice Romanos 10, verso 9 y 10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Entonces vamos en ese momento, porque no sabemos el corazón de la gente, Dios sabe. A veces gente que pensamos que está en Cristo y de repente ya no está. Y a veces otra persona que pensamos que no está y están. Qué tremendo, ¿verdad? Pero por las dudas, hoy Dios habló con nosotros, que debemos poner nuestra mirada para arriba cuando miramos que todo lo que va a suceder en el mundo, avisando que Jesús ya viene. Su cuerpo te está avisando que está expirando. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Y la oferta de Dios gratis es que usted se arrepienta de ser pecador, de haber tratado a su manera, y usted decida poner su fe en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz por ti. Cierra los ojos, por favor. Repita conmigo esta oración. Padre Dios, entendí tu palabra y creo en ella. Por eso me doy cuenta que soy pecador, separado de ti por mi pecado. Me arrepiento. Te pido perdón por haber vivido mi vida a mi manera, lejos de ti y de tu palabra. Perdóname, Señor. Hoy abro mi corazón e invito a Jesucristo a entrar en mi vida. Pongo mi fe en el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Perdona mis pecados y lava mi alma con la sangre de Jesús. Confirma mi nombre en el libro de la vida. Hoy te entrego mis pecados, mis maldiciones, mis problemas, mis enfermedades y todo mi pasado yo dejo en tus manos. Soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo se hace nuevo en mi vida a partir de ahora en Cristo Jesús. Recibo tu perdón, recibo tu salvación, recibo tu paz, recibo tu espíritu. Señor Jesús, ayúdame a llevar una vida que agrada a ti. Salva también mi familia. En el nombre de Jesús. Renuncio a las tinieblas. Rompo con las maldiciones. Rompo con los pactos con las tinieblas. Porque mi único pacto es con el Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración más. Usted va a pedir al Señor un milagro. Algo que usted necesita urgentemente, vamos a orar, porque si somos hijos, el papá va a escuchar nuestra oración. Amén. Y nada es imposible para Él. Hoy Dios te puede sanar esa enfermedad. Hoy Dios puede quitar ese flagelo de su vida, esa maldición. Dios puede remover eso que te está afligiendo el alma, porque como hijos de Dios podemos pedir al Señor y recibir bendición. Amén. No porque merecemos, sino porque Él nos ama.
Cierra tus ojos. Empieza a pedir al Señor su milagro mientras yo oro por ti. Padre Dios, gracias Señor porque hoy hemos pensado en la eternidad. Hemos pensado, Señor, en tus promesas de salvación, pero también de sanidad, de milagros, que todas las bendiciones en Cristo son nuestras. Padre, oramos por cada persona que en ese momento está sufriendo una situación, una aflicción o una enfermedad. Y pedimos, Señor, que tu mano poderosa venga sobre ellos. Reprendemos ahora en el nombre de Jesús esa enfermedad. Que ese dolor se vaya, que esa cadena de maldición caiga por tierra ahora. Que esta obra maligna que luchaba contra ti sea rota ahora en el nombre de Jesús. Señor Dios, sopla vida ahora, sopla vida, Señor. Sana, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, visita esta familia, visita esta casa, que tú has empezado una obra en este hogar, Señor, pero hay tanta batalla, hay tanta guerra. Señor, ten misericordia, envía ángeles ahora mismo, oh Dios poderoso. Como que veo esa batalla dentro de alguna de las casas, como que el diablo está tratando de robar la bendición que Dios ha empezado en esa familia, pero hoy está reprendido ese diablo, está reprendido esos demonios, espíritus familiares, caigan por tierra en el nombre de Jesús. Se rompe toda maldición, toda raíz de iniquidad se seca en el nombre de Jesús. Señor Dios, sopla vida sobre esta casa. Sopla vida, levanta su mano y empieza a orar por tu casa. Empieza a orar por tus hijos, empieza a orar por tu cónyuge. Empieza a orar porque hay una guerra espiritual. Pero el enemigo está vencido, está derrotado en el nombre de Jesús. Porque creemos en la promesa, Señor, que será salvo no solo yo, pero toda nuestra casa. Señor, visita ahora cada familia. Que tu ejército de ángeles empiece a entrar a este hogar, a entrar a esa familia, Dios mío, trayendo salvación, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, levante ese enfermo ahí en la casa. Señor, abre esa puerta de trabajo. Señor, quita esa maldición de escasez, de miseria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quita ese espíritu jezabélico ahí en la casa. Quita, Señor Dios, ese espíritu fariseo en la casa, ese espíritu engañador, Señor, destrúyalo ahora. Ese espíritu de enfermedad que se va de esta casa en el nombre de Jesús. Dios trae paz. La paz de Cristo, el reino de Dios ha llegado a esa familia. El reino de Dios ha llegado a esa casa. Bendecimos ese hogar, bendecimos su vida, bendecimos sus hijos, bendecimos su descendencia en el nombre de Jesús. Padre, da victoria, Padre. Señor, haz ese milagro, Padre. Como tú preguntabas, ¿qué quieres? Y la gente decía, quiero ser sano. Y tú decías, Señor, se ha hecho de acuerdo a tu fe, sé sano. Se ha hecho de acuerdo a tu fe en esa tarde. Sé bendecido, sé sano, sé restaurado, sé levantado, sé prosperado en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu te sople vida en cada corazón en el nombre de Cristo. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor Jesucristo.